Sean todos bienvenidos a este estudio de Salmos. Hoy nos toca meditar en el Salmo 29. Es un salmo muy interesante que nos habla de la desviación del corazón del hombre, de la desviación de la vista, de los deseos. Eh, es un salmo pues, escrito por David. Se dice que es un himno, un canto muy formal, un canto con una gran estructura que lleva un mensaje doctrinal. Y por supuesto, vamos a leerlo y vamos a dejar que Dios nos hable, que nos enseñe y que permita que nuestro corazón y nuestra mente, nuestros actos, siempre den la gloria de Dios y no nos desviemos por ningún motivo. Porque en realidad a veces no lo reconocemos, pero es muy fácil desviarse de los caminos de Dios. Es muy fácil desviarse de la voluntad de Dios y es necesario que tú y yo hagamos lo propio. Vamos a leer del verso 1 y verso 2. Verso 1 primero, porque nos lleva o nos incita a adorar a Dios. Dice el verso 1: Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Por supuesto, se refiere al pueblo de Dios, tiene que glorificar a Dios. Pero sabes, aún y quien no le conoce, aún y quien hace dioses ajenos, aún y quien hace ídolos, te recuerdo que en aquellos tiempos habían dioses de los cananeos, habían diferentes culturas que se relacionaban con los judíos y de repente los judíos ya estaban haciendo cosas impropias. Bueno, aún esas personas que adoraban a otros dioses y aún esos mismos dioses con D minúscula tienen que inclinarse ante el único y verdadero Dios. Porque, ¿sabes? Todo mundo va a adorar a Dios algún día. Esa es la gran oportunidad que tenemos, pero es mejor hacerlo como privilegio que como por reacción a la derrota. Y sabes, no nos equivoquemos en dónde depositamos nuestra fe, porque aún esos dioses con D minúscula, aún la gente que se llama atea, gracias a Dios, aún la gente que cree en otras cosas o que sobrepone eh, alguna cosa o alguna persona que lo hace deidad por sobreponerlo, ponerlo en lugar de Dios, aún ellos van a adorar a Dios. Así es que aquí David nos invita a exaltarlo, a alabarlo, a unirnos, a que nuestra vida, nuestros pensamientos, sea una real adoración a Dios en todo momento. Sería bueno meditar en eso. Verso número 2, pues nos invita y nos eh, anima a conocer a Dios. Y más adelante vamos a ver muchas razones de peso, pero por supuesto, aquí habla de una de las características de Dios. Te leo el verso 2. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. La gloria debida a su nombre. ¿Sabes? Tal vez la gente no lo adora porque no lo conoce bien, porque no lo conoce o tiene un concepto equivocado de Dios. Pero entre más nos acerquemos a Dios, entre más conozcamos su amor, su misericordia, su gracia, su personalidad completa, ¿sabes? Su santidad. Tú y yo, nuestra alma completa, van a desear adorarlo. Por eso dice, da a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. Tú y yo nos equivocamos. Aunque tú y yo somos llamados, apartados, Dios no conoce el pecado, no ha ejercido el pecado, no ha pecado jamás. Eso es algo hermoso. Y espero que tú y yo nos esforcemos día a día con intentar parecernos un poco a nuestro Creador. Él nos enseña y nos muestra, de hecho Él se hizo hombre y nos dice, sí se puede, confío en ti está mi esperanza. Por supuesto, por más que nos esforcemos, que no te digo que no lo hagas, hay que hacerlo. Hay que intentarlo. Y si nos caemos, volver a pararnos, si nos tropezamos, sacudirnos, dejar que Dios se nuestras heridas y vamos para adelante. Pero va a ser muy difícil que tú y yo tengamos una santidad perfecta. Eso no se puede hasta que lleguemos a estar con Dios. Pero sí que cuidemos nuestros pasos, que cuidemos nuestros pensamientos, que cuidemos de vivir, de hablar, de comportarnos como hijos de un Dios santo, como hijos de un Dios que ama, que perdona, pero que es un Dios que nos enseña el verdadero amor y el verdadero sentido de la santidad. Y es por eso que tú y yo tenemos que vivir de una manera muy diferente y que nuestros actos, nuestros pensamientos, no tienen que estar evaluados por nuestros sentimientos ni por el pensar de otras personas,
sino por la misma palabra de Dios. Es necesario que nuestra santidad no sea evaluada por nosotros mismos, que cada quien piensa que es recto en sus propios caminos. Pero recuerda que únicamente Dios pesa los corazones. Bueno, llevamos aquí 2 puntos, pues, una invitación a adorar al único y verdadero Dios, por supuesto, a escuchar a Dios a través de cualquier cosa. Más adelante vamos a ver de las tormentas, de las cosas fuertes en la vida, porque Dios se manifiesta en forma notable. Pero también te recuerdo que alguna vez un profeta lo quería oír en un estruendo poderoso y en un susurro suave, en un silbido de aire suave, en la tranquilidad, en la paz. Y probablemente Dios nos está diciendo a ti y a mí hoy mismo, estad quietos, conocer que yo soy Dios. Muy bien, pues tenemos que adorar a Dios. Tenemos que conocer y entrar en su santidad, admirar su santidad, adorar su santidad, imitar su santidad, aprender de su santidad. Bueno, y del verso 3 al verso 9 nos dice algunas de las muchas razones por qué lo podemos y por qué lo debemos de hacer. Y describe este poderío de Dios. Te recuerdo que entre aquellos dioses había quien hacía llover y quien diferentes funciones, así como aquí en México teníamos a Tlaloc, bueno, teníamos muchos dioses con D minúscula, que uno pues, podía ser dios de la lluvia, el dios del sol, de la luna, en fin, eh, politeístas y pues deidistas, pero sin sentido, sin enfoque, únicamente un sentido emocional que nos lleva a una fe vacía, una fe sin eternidad, sin profundidad, sin veracidad. Y pues aquí está diciendo, más que aquellos dioses, más que el dios del agua, el dios de la lluvia, más que el dios de la siembra, más que... Y empieza a decir que Dios es Dios de todo. Permíteme, te leo, vamos a ver más adelante, que habla de los cedros del Líbano. O sea, imagínate, vamos a leer ahorita el pasaje, pero si tú alguna vez escuchaste aquel cuento con enseñanzas, los 3 cochinitos, que había que ser prudentes y había que construir bien nuestra vida, por supuesto, hay que irnos sobre la roca, pero el asunto es que había un lobo que soplaba y soplaba muy fuerte y derribaba todo, pero como se construyó una casa como se debe de construir, no la pudo derribar. ¿Sabes? Aquí dice que la voz de Dios, vamos a leer el verso 5, la voz de Dios quebranta los cedros. Dice que quebró Jehová los cedros del Líbano. Y yo no sé si tú sabías o hayas leído un poco acerca de los cedros del Líbano. Bueno, eh, aquellos cedros son como unos tremendos edificios. Tienen hasta 35 metros de altura. ¿Te puedes imaginar 35 metros de altura? ¡Wow! Acá donde yo vivo no mide más de 4 metros de altura. 35 metros de altura, ¿te puedes imaginar? Cosa tremenda. Y hasta 10 metros de circunferencia. ¿Te puedes imaginar la altura, el ancho? Son cosas tremendas. Bueno, dice que no hay cosa, no hay Dios, nada que se le pueda comparar y enfrentar a Dios. Hay muchas razones por las cuales debemos de alabar y adorar a Dios. Permíteme te leo del verso 3 al verso 9. Dice el Salmo 29, la letra. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quiebra los cedros. Quebró Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros al Líbano y al Sirón, como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Y voz de Jehová que desgarra las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. No hay nada más poderoso que Dios. ¿Sabes? Con su voz Dios creó los cielos y la tierra, separó las aguas. ¿Sabes? La voz de Dios es la presencia de Dios en tu vida. Es digna de alabarse. Es digna de alabarse. A veces tú y yo podríamos estar en un huracán, en, eh,
pues un temblor, un sismo, que ya lo hemos estado, terremotos, maremotos, cosas tremendas. Pero, ¿cómo podemos reaccionar ante esto? Dios es el único que tiene el control. Dios es el único todopoderoso. Estaba escuchando que ya van a sacar la vacuna patria, ¿no? ¿Sabes? Bueno, me da mucho gusto. Yo ya estoy ya en edad de vacunarme. Este, pero, ¿sabes? Por supuesto, hay que hacer todo y tomar todos los cuidados posibles y aprovechar la tecnología, la medicina. Pero es Dios donde debe estar enfocada nuestra mente, nuestro corazón. Y por supuesto, cuando salga la vacuna mexicana, probablemente si es eficaz, que espero que sí lo sea, y eficiente, pues vamos a aplaudir y vamos a felicitar a todos los doctores y el gran empeño. Les podemos dar gloria. Pues, ¿sabes? Cuando vemos la grandeza de Dios, el poderío de Dios, cuando vemos todas las cosas que Dios hace, ¿sabes? Cuando realmente admiramos el canto de las aves, podemos admirar el sistema respiratorio, el sistema digestivo del ser humano, la perfección en la que nos hizo, la complejidad que tiene nuestro ADN, ¿sabes? Nos invita, es más que una y mil razones para adorar a Dios. Podemos adorar y debemos adorar a Dios por su propio nombre, por quién es Él. Es por eso que decíamos en el punto anterior, hay que conocerlo, hay que conocer la naturaleza de Dios. Y de repente la gente empieza a decir Jehová Nishi, Jehová Jireh. Y empiezan a conocer más y más de Dios y lo empiezan a describir por su voz, por su grande y poderosa voz que siempre interviene a favor del ser humano, que siempre está en pro de ti y de mí, en su gracia y en su amor. Él con su voz hizo al mundo. Puede hacer cosas naturales y sobrenaturales. Los que están cerca de Dios, en su templo, en una relación con Él. Debemos de reconocer, de declarar su poderío, su magnificencia. Dejar que Él actúe en nuestras vidas. Tener fe en Él. Dejar que Él bendiga nuestra mente y nuestro corazón, nuestra manera de analizar las cosas. El hecho más poderoso que ha existido, ¿sabes? Ha sido el diluvio. Permíteme te leo el verso 10. De hecho, hay gente que no sabe y que malinterpreta lo que es el arco iris. Y este era un pacto de Dios con el hombre, un pacto de amor, de misericordia. Y a veces lo usan como bandera para decir o hacer cosas degeneradas, cosas antinaturales, antinatura. Dice el verso 10, Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Wow. Hace rato hablábamos, ¿y tú y yo qué hacemos en un maremoto, en un terremoto? ¿Qué hacemos en un huracán? No sé si viste en Australia hace un par de días, me parece, los techos, los árboles eran arrancados por el viento. ¿Qué podemos hacer? Dios tiene el control. Y si nos enfocamos aquí en este verso 10 que nos remite a Génesis, el primer libro de la Biblia al principio, y habla que en todas las culturas, incluso con los aztecas, con los cananeos, en muchas culturas se reconoce el diluvio. En muchas culturas, es más, en muchas religiones se reconoce y se habla acerca de esta gran inundación. ¿Sabes? Dios tiene el control de las cosas. Dios tiene el control aún de la pandemia. La maldad del hombre a veces hace que nos separemos de Dios. Hace que Dios ponga un alto ante la maldad, pero a veces ni así el hombre entra en razón. Te recuerdo que en aquel tiempo del diluvio, la gente se burlaba de Noé, se burlaba de su construcción, les decía que tenía años que no llovía, pero en cuanto empezó a subir y a subir el agua y a subir el agua, ¿sabes? Se quería subir a la barca. Tal vez se arrepintieron de sus palabras, pero ya no era el momento adecuado. Aún y cuando el ser humano a veces toca fondo, no se acerca a Dios, no reconoce la grandeza, la existencia, no adora a Dios, ¿sabes?
Tú y yo fuimos creados para adorar a Dios. Si tú y yo creemos en Dios como nuestro único y suficiente Salvador, si tenemos fe en Él, depositamos nuestra fe en Él, ¿sabes? Él no quiere que vayamos a ninguna iglesia, ni que tengamos ninguna religión, ni que hagamos ningún rito. No, una relación personal con Él, que lo conozcamos, que admiremos su santidad, que reconozcamos su palabra y que la vivamos, por supuesto. ¿Sabes? Vamos a estar con Él en el cielo. Él va a hacer cosas diferentes. Y vamos a reconocerlo porque dice que Él es rey para siempre. Probablemente la gente haga dioses o reyes en su vida, de circunstancias, de personas. Puede ser ídolos incluso del trabajo, del deporte. Hay una enfermedad que se llama workaholic, adictos al trabajo. También hay un deportillismo. O sea, el deporte es el centro de tu vida. Y no está mal trabajar, por supuesto. Es más, dice la Escritura, nos invita a trabajar y hace alusión a las hormigas. Mira cómo es trabajadora. Nos invita a no ser perezosos. Nos invita a deleitarnos, porque no es lo mismo recibir que comer del fruto de nuestro trabajo, del trabajo de nuestras manos, del sudor. Hay una gran diferencia y una gran bendición en ello. Dios nos alienta a trabajar, a hacer deporte, a cuidar el templo del Espíritu Santo, a cuidar nuestro cuerpo, ¿sabes? Pero cuando hacemos de esas cosas que Dios nos da como alternativas para cuidar nuestro físico, para, no digo entretenernos, sino para hacer cosas culturales y cosas también que produzcan satisfacción en tu vida y en mi vida, y las ponemos en lugar de Dios, las hacemos el centro de nuestra vida, nos equivocamos. No importa lo que venga, pandemias, terremotos, la falla de San Andrés, inundaciones, tal vez una tristeza que el mundo se está destruyendo, los cambios climáticos están haciendo cosas terribles por causa de los malos cuidados, de la quema de bosques, estamos afectando, nos estamos metiendo con la naturaleza de una manera agresiva. No estamos siendo buenos administradores y vamos a sufrir las consecuencias. Tal vez quien lo hace no piensa en sus hijos, en sus nietos, en las generaciones venideras, en la gran responsabilidad que Dios nos dio. Pero pase lo que pase, suceda lo que suceda en nuestro país, en el mundo, en el globo terráqueo, Dios siempre va a tener. Dice el verso 11 y así termina Salmo 29. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Wow. ¿Sabes? Algunos dicen que el quinto poder es la información en la prensa, ¿no? El conocer de Dios, el conocer realmente y depender de Él para que nos diga lo que es bueno y lo que es malo, eso nos da poder. La gente piensa que es al revés. El decidir en mi vida lo que es bueno y lo que es malo, a quién pongo y a quién quito, yo soy el que mando, eso no es poder. El servir es poder. El perdonar es poder. El amar es poder. ¿Sabes? Dios nos quiere bendecir con este poder que a veces la gente no lo entiende y prefiere tener otro tipo de poder que no es permanente, que es efímero. Y Dios nos invita a ti y a mí a vivir en su paz. Si lo que algo el mundo anhela es la paz. Cuando hay enfermedades, cuando hay dolor, cuando hay pandemias, cuando hay diluvios, cuando hay guerras, cuando hay problemas incluso dentro de la familia, cuando hay escasez económica, lo que el ser humano quiere paz. Y la única paz verdadera la puede dar Dios. La paz proviene de Dios. Y por supuesto, siempre que Dios nos habla, nos desafía. Transformemos nuestra religión en adoración, en una verdadera relación con Dios, a su manera, no la tuya ni la mía. Decide hoy confiar más en Dios, confiar nuestra vida más a Dios. Escuchemos a Dios antes de actuar. Meditemos en Él, en su palabra. Tengamos relación con Él. Conozcámonos más. Adorémoslo más. Fascinémonos con su presencia. Y digamos como el salmista, una cosa he demandado yo a Jehová.
¿sabes? Este quería estar en su templo, quería estar en la presencia de Dios, quería estar en contacto con Dios. Apliquemos la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestro alrededor. Revolucionemos el entorno, aún en medio de situaciones difíciles, aún en medio de disturbios políticos, de peleas por poder, aún en medio de circunstancias que Dios no desea. Enfoquémonos en el amor, en la gracia, en la palabra de Dios. Y sin duda alguna, vamos a cambiar nuestro entorno. Y la palabra de Dios siempre se cumple. Toda rodilla se va a doblar y va a confesar. Y va a confesar quién es el único Señor. Adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Enfoquémonos en Él y no en nosotros. Miremos a Dios y no a los problemas y cualquier cosa gigantesca que se presente en nuestra vida. La voz de Dios, su palabra, su redención, su misericordia, su gracia, su poderío, van a cambiar cualquier situación. Recuerda, Él siempre tiene el poder y Él siempre es digno de alabanza. Alabemos su nombre, conozcamos más a Dios, respetemos y honremos su presencia en nuestra vida, su santidad, aprendamos de Él y, por supuesto, pongamos en práctica su palabra. Tengamos una vida de adoración. Que Dios te bendiga y te invito a la siguiente semana. Estudiaremos el Salmo 30. Hasta pronto.